bolsa de chicles motita sabor plátano, que era lo que estábamos escuchando. Ok, se lleva la bolsa mi querido Raúl Cuevas Velasco, ¿no? Porque lo ves así, Amaranta. Ok, por si no le pusieron atención, quisiera poner el inicio otra vez, pero quisiera apelar a su imaginación. Quisiera, aunque sé que está un poco difícil, que nos imagináramos que estamos en el palacio del duque Vincenzo Gonzaga en Mantua, porque han estado en Mantua, ¿no? Mínimo unas 2 veces. Que estamos en el palacio del duque Francesco Gonzaga en Mantua, un 24 de febrero de 1607, y que estamos acudiendo al estreno de una obra que desde entonces es considerada como el inicio oficial de la historia de la ópera. Vamos a escuchar el Orfeo de Claudio Monteverdi. La gente quedó conmocionada, ya había quedado conmocionada 7 años antes, cuando en 1600, en los jardines de Boboli en Florencia, durante las celebraciones, las festividades, con motivo de las bodas entre María de Medici y Enrique IV de Francia, se había presentado una obra muy singular, la Euridice, compuesta por Jacopo Peri y Giulio Caccini, más por Jacopo Peri, la verdad, ¿no? Y habían quedado conmocionados porque era una obra de teatro, pero en vez de ser hablada, era cantada, y cantada de una manera muy expresiva. A ese evento asistió precisamente el duque Vincenzo Gonzaga, y en él se cumplió aquel dicho de que si la envidia fuera tiña, pues cuántos tiñosos no habría. Y le dio una envidia enorme que, digamos, los duques de Florencia hubieran llevado a cabo un espectáculo de ese tipo. Y le dijo a su secretario, un poeta muy joven llamado Alessandro Strillo, que si no quería que le regalara sus zapatillas de ballet para que se fuera de puntitas a la muralla china, que tenía que escribir algo que estuviera a la altura de lo que acababan de ver. Sí se tardó un poco Alessandro Strillo, lo logró, y le pidió al músico de la corte de Vincenzo Gonzaga, que era ni más ni menos que el grandioso Claudio Monteverdi, que ustedes saben muy bien, lo aprendieron en el primer año del Jardín de Niños, considerado el último de los grandes músicos del Renacimiento y el primero de los grandes músicos del Barroco que escribiera la música. Y ese 24 de febrero de 1607 se inició, de acuerdo a los historiadores, la historia de la ópera. Ya se ubicaron en el palacio del duque Francesco Gonzaga. Sí, estamos haciendo un esfuerzo. ¿Y qué fue lo primero que escucharon? Esto. Eso no. Esto.
¡Wow! ¡Qué bonito! ¿No? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿No? Eso, muchas gracias. ¿No? Supongo que se fijaron, pusieron mucha atención en los instrumentos que intervenían en esta llamada tocata. Supongo que escucharon el cencerro, la maraca, la guitarra eléctrica. No, por supuesto que no. Escuchamos sobre todo, bueno, principalmente instrumentos de aliento. Escuchamos sacabuches, escuchamos trompetas, escuchamos cornetti, escuchamos flautas de pico, escuchamos dulcianes. ¿Por qué es importante esto y sobre todo para lo que vamos a hablar? Estamos en 1607. En aquel entonces la gente que acudía a este evento no se consideraba gente del periodo barroco. Esa clasificación vendrá después. Ellos se consideraban herederos del Renacimiento, seguían en el Renacimiento, ¿no? Y recordarán ustedes en sus clases de secundaria, no importa que hayan estudiado en un reclusorio, que el Renacimiento es la era de la música vocal por excelencia. En los círculos cultos, la música vocal era la música fifí. La música instrumental no era del todo bien vista. Y sin embargo esto se inicia con una tocata instrumental maravillosa, muy simple, pero maravillosa, ¿no? Porque a final de cuentas es una especie de manifiesto de una música nueva. Y esa música nueva no solamente apunta hacia la creación de la ópera, sino apunta hacia lo que será la música barroca, ¿no? De tal manera que es como si hicieron un esfuerzo por reconocer los instrumentos, aunque sea chiquito. Perdonen que los atormente, perdón, perdón. Es que veo caras así como, ¿de qué está hablando? ¿No? Ok, miren, tantito, nada más. Quiten de buscar con su oído el color de las flautas de pico, como las flautas dulces, vamos, que ustedes estudiaron en secundaria, de los dulcianes. Un dulcián era como el abuelito del fagot, instrumentos muy graves, ¿no? Cornetti, que son también instrumentos emparentados con lo que después serán las trompetas. Miren, escuchen por favor. La idea era llamar a los que estaban dispersos. Están las flautas de pico. Les digo, la idea era llamarlos, porque estaban dispersos por todo el lugar, con sus drinks, platicando, y de pronto al escuchar esto, va a comenzar la representación, ¿no? Entonces ahí van todos, le da la mano por favor, a ocupar sus lugares. Era una llamada de atención. Es el antecedente más remoto de lo que en la ópera, ustedes lo saben, se va a conocer como la obertura. En sentido estricto ya es una obertura, es decir, es una pieza instrumental que abre y que invita a la representación, ¿no? Pero además, como les digo, es todo un manifiesto de una nueva música. Les decía, estamos en 1607. En 1605, Claudio Monteverdi, ¿sí me escuchan? Había publicado su quinto libro de madrigales y había causado también conmoción. Había sido muy criticado, sobre todo por un crítico llamado Artusi, que le decía que no había hecho un uso correcto de las disonancias. Y entonces Monteverdi le contestó a este velado que en realidad él estaba poniendo en práctica la llamada seconda práctica. La segunda práctica o práctica, dijo Artusi, ¿acaso hay una prima práctica? ¿De dónde sacaste eso? Pero era una manera en la que Monteverdi lo que quería decir es, esto es algo totalmente nuevo. Y ahora la música va a obedecer a las pasiones contenidas en lo que se quiere decir. Y ese es el grito de batalla del barroco.
del estilo barroco. Hemos dicho en muchas clases que debería la gente de ir a practicarse una especie de lobotomía breve a algún hospital para que erradiquen de su memoria ese conocimiento mal sembrado por los pésimos maestros de historia del arte, que les dicen que el barroco es lo exuberante, lo excesivamente ornamentado. Por favor, olviden eso. Eso es solo una parte mínima del barroco y del barroco tardío. Se los puedo demostrar sin ningún problema. Aquí tenemos cursos excelentes de historia del arte de parte de la Dirección General de Educación Continua. Ahí pueden hacer que sane sucesura de Silvio y sucesura de Rolando, van a ver, ¿no? El barroco en todo caso es pasión racionalizada. ¿Sí anota el Amaranta? ¿Ven? Sí, claro que llama la atención. Es para las conversaciones ahora navideñas, ¿no? Como que no quiere la cosa. Oigan, por supuesto, ustedes saben, les cortas ahí el pavo, ¿no? Por cierto, ¿saben que el barroco no es pasión? ¿No? Pasión racionalizada. Y esto es muy importante para entender a Sor Juana, ¿no? Muy bien. Quiero detenerme en un pequeño aspecto más de esta obra tan importante. El Orfeón todavía ni siquiera se inventaba el término ópera. Fue llamada fábula en música. Era una fábula, era un cuento en música. Tampoco es gratuito que el tema fuera Orfeo. Ustedes saben muy bien, porque lo han aprendido en sus cursos de mitología, y si no, pueden tomar el curso de mitología griega que ofrece la Dirección General de Educación Continua de esta universidad, rifadísimo. Ustedes saben muy bien que Orfeo es la representación en la mitología griega del poder de la música para influir en el estado de ánimo. ¿Recuerdan? Se decía que era capaz de amansar los furores de las fieras, hacer que los ríos se detuvieran, hacer que las piedras se movieran, y fue capaz inclusive de descender al inframundo para tratar de traer consigo a su esposa Eurídice, que había muerto víctima de la mordedura de una serpiente. ¿Lo logró? No. Ya veremos por qué, ¿no? Pero bueno, tampoco el tema es gratuito. Es una especie, insisto, también de manifiesto del poder de la música para influir en el estado de ánimo. Prueba de ello, cuando ya comienza la representación, aparece un personaje alegórico llamado la música. ¿Y qué va a decir la música? Oigan, ¿están escuchando? No me refiero a los decibeles. Están poniendo atención en la instrumentación. Es un manifiesto. Miren. ¿Qué dice la música? De mi permeso vengo. Pregunta obligada, ¿qué es el permeso? El permeso es uno de los dos ríos que surgen de la fuente Helicón, de la fuente Hipocrene, que es una fuente que hizo surgir el caballo Pegaso, con una cos, al pie del monte Helicón. Es la fuente de la inspiración. ¿Y qué dice la música? Desde mi permeso amado vengo a vosotros, ilustres héroes descendientes de reyes, de los que la fama imperfectamente relata vuestros méritos, pues son sublimes. ¿Se dieron cuenta? Vuelve a sonar la música del principio, pero con otra dotación instrumental. ¿Qué se está privilegiando? La música instrumental. Y de pronto dice, soy yo, la música, quien con dulces acentos sabe apaciguar los corazones alterados y puede inflamar de cólera o amor los espíritus más fríos. Oh, pausa. Capisci, se capta, ¿no? Recuerden que la música en el Renacimiento, al igual que el arte estilísticamente renacentista, lo que menos pretendía era mover los afectos, mover las pasiones, porque las pasiones, de acuerdo a las teorías de la época, ensuciaban nuestro instrumento de conocimiento, lo alteraban, digamos, y al estar alterado no podíamos contemplar la verdad, la belleza y la bondad con la que Dios había creado el mundo. No podíamos ver el equilibrio exterior porque no teníamos un equilibrio interior.
Pero ustedes saben muy bien que con todos estos acontecimientos que vinieron a cambiar la visión del mundo, en 1492 el descubrimiento para los europeos de nuevas tierras, en 1517 el inicio del movimiento de la Reforma, ¿no? Martín Lutero, en 1527 el saqueo de Roma por parte de Carlos V, de los ejércitos de Carlos V, en 1543 Nicolás Copérnico publica su teoría heliocéntrica, bla, 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 ¿no? La imagen del universo se modifica. Entonces, ¿por qué no expresar pasiones? ¿Por qué no indagar acerca de las pasiones? Cuestionarnos cómo somos los seres humanos desde el punto de vista de las pasiones. Y la música va a jugar un papel muy importante. Repito, dice, soy yo, la música, quien con dulces acentos sabe apaciguar los corazones alterados. Es decir, pásame tango y milonga, tranquilízate ya, mi chavo. O lo contrario, y puede inflamar de cólera o amor los espíritus más fríos. Esa nueva música está diciendo, yo soy capaz de eso. Y termina diciendo, dejamos que siga la muchacha, dice, cantando a los sones de mi cítara de oro, acostumbro a alegrar los oídos de los mortales e incito a las almas a desear fervientemente la armonía sonora de la lira divina. Oigan, ¿escucharon las flautas de pico y los arcabuches? Perdón, y el marcial. Ven, cada estribillo va cambiando de instrumentos. Para la gente de la época eso era, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esta nueva música? Eso es importante. Cuando dice, e incito a las almas a desear fervientemente la armonía sonora de la lira divina, no tienen idea qué concepto tan complejo está enunciando aquí Alessandro Strillo a través de este texto. Se está refiriendo a la música de las esferas. Vamos a hablar de la música de las esferas un poco más adelante, ¿no? ¿Qué es eso de la música de las esferas? Que no es que sea estrictamente una música que se escuche con el oído, sino que se comprende con la razón, ¿no? Y así va a seguir la música hablando, pero le pedimos que cese. Comparación importante. Sor Juana, en un poema que ella llamaba el encomiástico poema, y que fue dedicado a doña Elvira de Toledo, condesa de Galve, esposa del último de los virreyes con los que tuvo contacto Sor Juana. Sor Juana, para celebrar el cumpleaños de la condesa, escribe este poema. Es uno de los poemas de contenido musical de Sor Juana, donde Sor Juana expresa una sabiduría en cuanto al conocimiento de la música verdaderamente pavoroso, o sea, increíble, ¿no? Y proclama exactamente lo mismo. Estamos hablando casi de más o menos unos casi 85 años después del estreno del Orfeo, y proclama lo mismo, porque uno de los personajes de este poema, que además se representaba, es la música, y dice, pues que soy la música, que de tonos, voces y mensuras hago un compuesto armonioso. Voces, en este caso Sor Juana se refiere a sonidos, a alturas, mensuras, a medidas. Es importante señalar la diferencia porque las alturas se refieren a la melodía y las medidas se refieren al ritmo. Es una manera en la que Sor Juana está hablando de la melodía y el ritmo, ¿no? Entonces dice, la música que de tonos, voces y mensuras, hago un compuesto armonioso, facultad subalternada a la aritmética, gozo sus números. Es decir, la música se consideraba una actividad derivada además de la aritmética. Recordarán en sus clases de la preparatoria que en la Edad Media, y es más allá de la Edad Media, desde la antigüedad clásica griega, se estudiaban el trivium y el quadrivium.
Y el trivium comprendía la dialéctica, la gramática y la retórica, ¿o no, doctor Jesús? ¿No? Y el quadrivium comprendía la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Pero no se podía llegar a la música sin el conocimiento perfecto de la aritmética. A eso se está refiriendo Sor Juana. Es que Sor Juana es muy impresionante, ¿no? No le alcanza uno la vida para tratar de comprenderla. Oigan, ¿no les da emoción estar aquí? O sea, por aquí caminó Sor Juana. Aquí estuvo Sor Juana, ¿no? Muchos años. Tengo casi 25 años dando clases en esta maravillosa universidad y créanme, no hay día que no piense en eso. O sea, me siento casi indigno de pronto de pisar los pasillos porque por aquí camina esa mujer deslumbrante, ¿no? Ahorita vamos a regresar a eso. Pero decía que es impresionante todo el conocimiento contenido en unas palabras que parecen simples en los poemas de Sor Juana, pero que no tienen nada de simples, ¿no? Cuando dice, hago un compuesto armonioso, facultad subalternada a la aritmética, gozo sus números. Pero uniendo lo discreto y lo sonoro, mido el tiempo y la voz mido. Yo me pregunto si no les está haciendo cosquillas en la circunvolución cerebral. ¿A qué se refiere Sor Juana con eso de pero uniendo lo discreto y lo sonoro? Cuando en esa época se habla de lo discreto se refiere a la razón. Los hombres discretos son los hombres que razonan. Las personas discretas son las personas que razonan. Y cuando se refiere a lo sonoro se refiere a lo sensorial. Es decir, uniendo la razón con lo sensorial. Y no olviden eso, va a ser crucial para entender lo que vamos a ver. Razón y sensorialidad, me explico, pero uniendo lo discreto y lo sonoro, mido el tiempo y la voz mido, es decir, otra vez se refiere al ritmo y a la melodía. Esto es de los tatuables, es de los versos tatuables, quiero insistir, van a ver cómo lo vamos a ir magnificando, pero uniendo lo discreto y lo sonoro. ¿Por qué? Porque esa también es la esencia del barroco, otra vez, pasión racionalizada. Lo que se siente y lo que se reflexiona, ¿no? ¿Cómo se reflexiona sobre eso que se siente? Ok. Dice Sor Juana en ese mismo poema, aquel, el tiempo, breve y espacioso. Qué forma tan bella de decir, de referirse a los sonidos cortos y a los sonidos largos. Pudo haber dicho, pero no se utilizaba tal cual en aquella época, corcheas y negras, por ejemplo, ¿no? Dice, aquel breve y espacioso, aquesta intensa o remisa, ¿no? Es decir, que asciende o que desciende la melodía. Aquel indefenso hechizo que ignorado de los ojos sabe introducirse al alma. Cuando Sor Juana habla de los ojos se refiere al conocimiento que uno adquiere a través de, digamos, la mirada, ¿no? Otra vez lo racional. Y esto trasciende lo meramente racional, ¿no? Dice entonces, y dulcemente imperioso, arrebatar los afectos. Dulcemente imperioso. ¿Qué es algo dulcemente imperioso? Digamos algo que sin pedirnos permiso, pero con mucha dulzura, hace que aceptemos sus condiciones, ¿no? Digamos, así es la música. Dice, y dulcemente imperioso logra, digámoslo así, arrebatar los afectos. ¡Wow! ¿A dónde vamos con esto? Todavía no terminamos. Dice, proporcionando a sus modos, se refiere a las escalas utilizadas dentro de la música, ya el alterar sus quietudes, ya el quietar sus alborotos. De este pues imperio mío, los dulces ecos invoco, que vasallos de mi reino son o partes de mi todo. Esto es lo que dice la música al principio de ese poema, en el que va a celebrar, insisto, el cumpleaños de la condesa de Galve, y en el que se van a ir presentando una por una las distintas notas de la llamada escala aretina. No se angustien, ahorita voy a tratar de explicarles qué es la escala aretina. Ok, les digo que a mí me emociona mucho estar aquí. ¿Dónde estamos? Ahí donde está señalando el jefe bebé, ¿no? Ahí estamos ahorita. Esta esquina es esa esquina. Esas puertas de allá conducían precisamente a la portería y al torno.
Ahorita les voy a explicar, seguramente ya se los comentaron, qué es el torno, ¿no? Pero la entrada al convento era por ahí. En ese espacio estaba la cocina, las bodegas y el refectorio. El refectorio, digamos, era el lugar donde comían o debían comer todas las monjas unas con otras. Pero sabemos que ¿cómo se diría? Las reglas aquí en el exconvento de San Jerónimo, pues no se cumplían, ¿no? Era muy flexible, digamos, la norma aquí en el exconvento, ¿no? Claro, se supone que las monjas tenían que obedecer a una regla, la regla de toda orden, de obediencia, castidad, pobreza y clausura. ¿Obedecían la regla de la pobreza? No. Muchas monjas tenían bienes, entre ellas Sor Juana, ¿no? Tenía sus saberes, o sea, tenía su buen billete, ¿no? Y su cuenta en el banco, la muchacha, ¿no? Obedecían la regla de la castidad. ¿Para qué nos vamos a meter en problemas? ¿No? Obedecían la regla de la obediencia. Pues no lo sé, sino para qué mandaron construir las prisiones. ¿Les mostraron ahorita dónde se encontraban las prisiones? ¿No se los mostraron? Mal. Supongo que sí. Allí en el patio de las novicias, al lado de donde estaban los confesionarios, había 2 prisiones y ahí se refundía a las monjas que se portaban mal, ¿me explico? Lo cual a lo mejor me hace pensar que no eran muy obedientes. Además también se sabe que tenían sus pequeños partidos, digamos, sus pequeñas preferencias, sus intrigas, sus chismes. No solamente aquí, sino en muchos conventos. Hubo un convento en el que inclusive varias monjas dieron muerte a una monja. No estoy seguro de si fue en el convento de la Concepción, pero luego les pasó el chisme bien, ¿no? Y se supone que tenían que reunirse las monjas a comer ahí, en el refectorio. Era parte obligada de su rutina diaria. No hacían caso de eso. Cada quien tenía su propia celda. Claro, cuando uno escucha la palabra celda, uno se imagina la del Chapo. No, para nada. Eran verdaderos departamentos con sus cocinas. Recordemos que las monjas tenían sus sirvientas, algunas tenían esclavas. Sor Juana tuvo sirvientas y una esclava, ¿no? Ahí comían, ahí hacían muchas cosas, ¿no? Y se aislaban también de otras compañeras que les resultaban un poco, ¿no? Ok. Allí está entonces el refectorio. Estamos aquí en el patio. Qué curioso, esta estructura que está aquí estaba ahí. Y era una pequeña construcción porque poco a poco este inmenso patio se fue poblando de construcciones y se convirtió en una enorme, enorme vecindad. Miren, ya para el siglo XVIII, vean, ahí está el claustro mayor, todas esas estructuras, había un jardín, sí, por acá, pero todo eso eran viviendas, era un enorme laberinto. Si regreso además a la imagen anterior, podrán ver que esta parte de abajo son esas celdas de allá. Pero originalmente no estaban corridas, todavía quedaban restos de una de las casas que estaban originalmente en este terreno. Seguramente vieron los que realizaron el recorrido todavía algunos de los restos de esa casa, de tal manera que se rompía la línea, la cuadratura, digamos, del claustro. Ven cómo se rompe y se unía para acá. La parte del estacionamiento también tenía una construcción muy similar a esta, pero bueno, lo que nos interesa ahorita es lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa? Así encontraron el claustro, así comenzó la reconstrucción del claustro. Oigan, chicos, ¿por qué no se ve? Yo aquí en la pantalla sí veo la siguiente imagen. ¿Todo bien? Con razón se quedaron así como, ¿de qué está hablando este borracho?
Recuerden además, supongo que se los explicaron, que el claustro terminó siendo centro nocturno, fue estacionamiento, fue vecindad, fue de todo antes de que fuera rescatado. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí. Cuando las monjas son expulsadas con la reforma, me explico, con la desamortización de los conventos, estamos hablando más o menos de 1800, porque fue un proceso largo de 1850 y tantos a 60 y tantos, dejó de funcionar como convento y las monjas fueron pues, expulsadas. Y a partir de ese momento siguió, pues, se convirtió en N cantidad de cosas. Ah, mira, ahí está, ¿no? Así estaba, con ese horrendo edificio allá. Afortunadamente lo tiraron, nosotros estamos aquí, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque quiero insistir, haciendo un esfuerzo de imaginación, vean esto, eso era esto, esa parte de allá. Eso era eso. De hecho, recordarán la iglesia, allá se ve la torre de la iglesia que está allá enfrente, ¿no? Pero se encontraba así, en ruinas. Esta es la entrada precisamente de San Jerónimo, donde les digo que se encontraba el torno. ¿Cuál era la función del torno? Evitar que la gente de fuera viera a las monjas. Es decir, si alguien tocaba la puerta para traer las pizzas, ¿no? Si llegaban los de Rappi, ¿no? Entonces se hacía girar ese cilindro, la parte abierta quedaba hacia afuera, se metía las hamburguesas, lo volteaba y así nadie veía a nadie. Perfecto enclaustramiento. De hecho, Sor Juana también le tocó ser tornera. Aunque se ha discutido mucho acerca de dónde pudo haber habitado Sor Juana, algunos piensan que en aquel rincón, precisamente, ¿no? En la esquina de lo que ahora es Izazaga e Isabel la Católica. Pero hay muchas discusiones al respecto. Pero es bonito imaginarlo, ¿no? Es bonito imaginar que ahí, ella en realidad tenía una celda de 2 pisos, ¿me explico? Porque hay que recordar que Sor Juana, y eso es la parte que me interesa, tenía una enorme biblioteca. Este cuadro, que fue pintado por Miguel Cabrera en 1750, es decir, estamos hablando 55 años después de la muerte de Sor Juana. Miguel Cabrera no la conoció, pero trata de reconstruir lo que pudo haber sido el estudio de Sor Juana en su celda. Pueden ver la reproducción, sí, todavía está aquí, ¿verdad? En el Sotocoro, en lo que ahora es el Museo de Instrumentos Musicales, y verán que la biblioteca es maravillosa. Nada de Paulo Coelho, nada. O sea, Quintiliano, Aristóteles, Virgilio, Horacio, o sea, de calibre la muchacha, ¿me explico? Y además, y esta es la parte que me interesa ahorita, se sabe, aunque no hay, digamos, testimonios escritos fehacientes, pero una fuente nos afirma, el biógrafo, uno de los biógrafos más importantes de Sor Juana, afirma que tenía una colección importante de instrumentos musicales, ¿no? Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Tocaba algún instrumento musical Sor Juana? ¿No? No se sabe absolutamente nada, pero podemos suponer que sí, ¿no? Podemos suponer que sí. Aquí sí se los digo como músico, y aquí hay varios embriones operísticos asexuados de músicos, y no embriones operísticos, sino músicos ya hechos y derechos, y saben que hay cosas de teoría musical que no se pueden comprender si uno no toca un instrumento, ¿no? Si no lo tocas, así la pura teoría, nomás no. Seguramente Sor Juana tocaba, pero no como para dar conciertos en el Carnegie Hall, algunos de estos instrumentos, ¿no? De los instrumentos que poseía. De hecho, tenemos un testimonio muy importante de Sor Juana, perdón, en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Recuerdan que este es un texto fundamental para entender la vida de Sor Juana, de boca de la misma Sor Juana. Es el texto que Sor Juana escribe para defenderse de, digamos, ciertas acusaciones y reprimendas que el obispo de Puebla, ¿no? Manuel Fernández de Santa Cruz,
le había hecho después de que él mismo publicó un documento que no debía haber publicado y que le trajo muchos problemas a Sor Juana, que ustedes saben que es la Carta Atenagórica, ¿no? Y Sor Juana se defiende de todas esas acusaciones y hay una parte muy interesante en la que dice: de donde se sigue que he estudiado muchas cosas y nada sé. Bueno, no se sientan bien. Es Sor Juana la que lo está diciendo. O sea, no es lo mismo que lo diga cualquiera uno de nosotros que lo que dice Sor Juana, que lo diga Sor Juana. De donde se sigue que he estudiado muchas cosas y nada sé, porque las unas han embarazado a las otras. Es verdad que esto digo de la parte práctica en las que la tienen, pero claro está que mientras se mueve la pluma, descansa el compás, y mientras se toca el arpa, sosiega el órgano. Ah, interesante. Dice, en verdad que esto digo de la parte práctica en las que la tienen. Y sabemos que la música tiene una parte práctica muy importante, ¿no? Es decir, hay que sentarse, a tupirle a la tecla, a rasgar la tripa, ¿me explico? Para dominar el instrumento. Qué difícil, ¿no? Y entonces, seguramente Sor Juana, con esta inquietud intelectual que la caracterizaba, pues sí, por un lado medio estudiaba, pero de pronto leía otra cosa y abordaba otra cosa, y no era en ese sentido, digamos, no estudiaba con mucho rigor, ¿no? Y dice, porque claro está que mientras se mueve la pluma, es decir, ya sea escribir todas las maravillas que escribía, descansa el compás, que es una manera de hacerse, es una metonimia, es una manera de hacer referencia a la geometría, a las ciencias en general, ¿no? Dice, y mientras se toca el arpa, sosiega el órgano. Esto ha llevado a muchos a afirmar que cuando menos Sor Juana sí había estudiado o había tocado de alguna manera el arpa y el órgano. Claro que seguramente sí era así. ¿Cuál pudo haber sido el universo sonoro mental de Sor Juana? ¿Cuál es su universo mental sonoro? Es decir, si alguien les abriera la cabeza para ver qué tanta música tienen ahí metida, mejor que le cierren, mejor que le cosan. Sobre todo porque, como no tenemos párpados en los oídos, entra de todo. Basta experimentar caminando aquí por las calles del centro de la Ciudad de México y de un local a otro ya cambió el género musical, la intensidad. En el metrobús, la combi, ya no se llaman combis, ¿verdad? Ahora sí me di súper arcaico. Pues ahí, hombre, ¿no? En los medios de transporte, música por todos lados, ¿no? Nos bombardean con música, si no es que nosotros le estamos tupiendo Spotify, a miles de cosas. Estamos súper contaminados. Oigan, créanme, necesitamos un ayuno auditivo. Yo de vez en cuando hago mis ayunos auditivos y cuando vuelvo a escuchar música, y miren que la adoro, pues a eso me dedico. Es maravilloso, se descansa profundamente, ¿no? Pero ¿cuál era el universo de Sor Juana auditivo? Por ejemplo, sabemos que Sor Juana de 1664 a 1665, también sabemos que hay una disputa en cuanto a en qué año nació Sor Juana. Hay quienes afirman que nació en 1658 y hay quienes afirman que nació en 1648 y quienes afirman que nació en 1641. En 1651. Si seguimos a la doctora Lourdes Aguilar, vamos a tomar la fecha 1651. Para 1654 Sor Juana tiene 13 años y ya es un portento mental. De tal manera que es acogida en la corte de la virreina Leonor Carreto y se convierte en su dama de compañía, una niña. Se dice que aprendió latín en 20 lecciones. Por favor, ¿cuánto tiempo llevan estudiando inglés? Es mucho más fácil que el latín, ¿no? 20 lecciones y Sor Juana, se dice, dominaba el latín. El virrey, inclusive, para poner la prueba, mandó componer, digamos, un grupo de eruditos que iban a examinar a Sor Juana, ¿no? Sí, su Ceneval, digamos, ¿no? El Ceneval de la época, a ver, mi niña, dinos esto, lo otro.
Salió airosa en todo. Y tenía, insisto, pues ¿qué? 13, 14 años. ¿Qué tal, Olinka? ¿Qué estaban haciendo a los 13, 14 años? Mejor no digamos, ¿no? Y entonces, como dama de compañía de la virreina Leonor Carrecto, seguramente asistió a las festividades cortesanas. Conoció la música cortesana, las danzas cortesanas, la salsa, el mambo, el merengue, el rock, y seguramente le sacó viruta al piso una que otra vez, ¿no? Y aprendió todas estas cosas. Ese era su universo sonoro. Pero hay que recordar que en 1966 llama la atención del padre Antonio Núñez de Miranda, quien, al saber que Sor Juana no tiene la intención de casarse, la convence de que ingrese a un convento, ¿no? Ya veremos también las consecuencias de esto. ¿Tenía vocación religiosa Sor Juana? ¿Para qué le hacemos alcanelas? No. Ella tomó esa opción como una posibilidad para poder seguir estudiando y seguir creciendo intelectualmente. ¿Que cometió un terrible error? Sí, y la vida se lo va a cobrar, ¿no? De la manera más triste. Pero entonces va a cambiar el universo sonoro de Sor Juana. Es interesantísimo que en el villancico número 17, dedicado a San Pedro Apóstol, de los que escribió en 1691, Sor Juana pone de manifiesto un conocimiento instrumental extraordinario. Miren, si no les importa, les voy a leer un fragmento de ese villancico. ¿Cómo vamos? Vamos bien, ¿no? ¿Están a gusto? ¿Sí? Ok, ¿no? ¿Cómo leerían esto? Recuerden que los villancicos se ejecutaban sobre todo en celebraciones en las iglesias, también en el interior de los conventos, pero no formaban parte, digamos, de la liturgia, ni de la liturgia de la misa, ni de la liturgia de las horas. Recuerden que la palabra liturgia significa la forma de organizar el ritual. Los villancicos no se entonaban dentro de la misa, ni dentro, insisto, la liturgia de las horas. ¿Qué es eso de la liturgia de las horas? Ustedes lo saben. Maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas completas, y en algunas épocas penitenciales nocturnos. En cada uno de estos momentos sonaba la campana y había que ir al templo a cantar, a rezar y después hacer lo que uno estaba haciendo. De esa manera se organizaba la vida desde el punto de vista de la oración en el interior de los conventos, ¿no? Ahorita ya serían las horas de completas, ¿no? Las monjas ya deberíamos estar todos en nuestras celdas, recogidos, portándonos bien, ¿no? Pero los villancicos, digamos, revelan una parte festiva de la relación con los temas religiosos. De hecho, fueron prohibidos en algunos lugares de España, ¿no? Felipe II, si mal no recuerdo, prohibió la ejecución de villancicos dentro de la música que se hacía en su corte, porque le restaba seriedad, digamos, a la relación con el mundo espiritual. Pero formaban parte muy importante, insisto, de la experiencia musical en estos contextos. Entonces, para celebrar, miren, dice, villancicos que se cantaron en los maitines. Aquí se celebraban los maitines más o menos a medianoche, imagínense, del glorioso príncipe de la iglesia, el señor San Pedro, en la Catedral Metropolitana de México, año de 1691, en que se imprimieron. ¿Quién escribió el texto? Sor Juana. ¿Quién hizo la música? No sabemos, lamentablemente se perdió, ¿no? Conocemos muchos villancicos que fueron musicalizados, inclusive fueron musicalizados en lugares como Bolivia. La fama de Sor Juana trascendió lo que ahora sería nuestro territorio. Pero no conocemos la música de la mayoría de los villancicos que escribió. Sor Juana percibía un buen billete por la escritura de los villancicos, ¿no? O sea, le pagaban por escribir estos villancicos y eso formaba parte de su ya saben, ¿no? Pero imagínense cómo musicalizarían esto. Les propongo ese ejercicio, ¿no? Barrocamente, por favor. O sea, de pronto dice el texto de Sor Juana: a las glorias de Pedro divino, venid, venid, cuantos el silbo junta o guarda el redil.
Venid, venid, que sus glorias se cantan de mil en mil, venid, venid. No me digan que no es algo lleno de exultación, ¿me explico? O sea, nadie diría, a las glorias del Pedro Divino, venid, venid. ¿Cuántos el silbo junto? No. ¿Cuál era la postura barroca ante este tipo de textos? ¿No? Sí que voy a dar un pequeño salto histórico. Es solo un ejemplo, ahorita lo vamos a dimensionar. Agárrense de las manos. ¡Wow! ¿No se sienten hasta buenas personas? Maestro Isaac, ¿no se siente usted iluminado? El texto es el Magnificat. ¿Recuerdan? Es lo que la Virgen dice cuando su prima Isabel la recibe y le comenta cómo el niño que lleva en su seno, que sabemos que será San Juan Bautista, se mueve en su interior al sentir la presencia de Jesús, ¿no? Y entonces eso revienta. Y miren que el texto en sí mismo, que ustedes saben que viene en el Evangelio de Lucas, que repasan todas las noches, ¿no? No es así de gran exultación. Pero ¿qué les parece esto? Sí, yo sé. Es Bach. Y Bach nació en 1685, murió en 1750. Estamos hablando de barroco tardío. Sor Juana es barroco medio. Sin embargo, en el barroco medio ya se había desarrollado algo que musicalmente conocemos como conciencia idiomática. Es decir, los instrumentos, los compositores ya habían desarrollado el lenguaje expresivo y técnicamente propio de cada instrumento, ¿no? Ok, a ver. Oigan, ¿sí se escucha bien? Porque yo quiero que se escuche potente y se sientan buenos, ¿no? Pero que les digo, como no hay nada que retroalimente aquí, solo escucho... Maestra, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí se emociona? ¿Sí? Ok. Va. Vean nada más. Gloria a Dios en las alturas, gloria in excelsis Deo, ¿no? El barroco rescató eso que la música cristiano-católica había hecho a un lado en relación con el Salmo número 150. Ustedes saben que el Salmo 150 proclama: alabad a Dios con címbalos, con arpas, con trompetas, o sea, con todo instrumento que encuentres a la mano. Alaba a Dios. Y a lo largo de la Edad Media tuvieron sus razones. Y a lo largo del Renacimiento, la música instrumental fue hecha a un lado. ¿Por qué? Porque movía las pasiones.
¿Alguien le bajó? Y solo ha dicho eso. Gloria in excelsis Deo. Ahora miren. Pero no es lo mismo gloria a Dios en las alturas que en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. El contenido del texto determina la expresividad de la música. Eso es el barroco en la música. ¿Ven? Qué interesante, ¿verdad? Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Entonces, pues, ¿qué esperaría uno? De pronto, Sor Juana, hay un punto en el que dice, en medio de este... ¿Dónde está? Ah, sí. En medio de estos versos dice: qué bien la iglesia mayor le hace fiesta a su pastor, Pedro, ¿no? Oíd los repiques, veréis cómo dan, tan, talán, tan. Oíd el clarín, tintín, tilín, tintín. Mejor suena la trompeta, el sacabuche y la corneta, el órgano y el bajón. El bajón era el fagot aquí en México, ¿no? Jesús, y qué confusión, con los repiques que dan templar no puedo el violín, tan, talán, tan, tin, tilín, tin. De Pedro el sacro día, para más lucimiento, uno y otro instrumento forme dulce armonía, suene la chirimía y acompañe el violín, tin, tilín, tin, porque el rumor se escuche, retumbe la trompeta, gorjee la corneta y ayude el sacabuche, una con otra luche, voces que entrando van, tan, talán, tan. Rechine la marina trompa. ¿Saben qué es la trompa marina? Es un instrumento de cuerda. Uno piensa en la trompeta marina, también se conoce, uno piensa que es de aliento. No, era como un monocordio muy grande que producía un sonido muy profundo. Y todo eso lo conocía Sor Juana. ¿Me explico? Ok, pero bueno, dice entonces... rechine la marina trompa con el violón, del estono el bajón y el eco que refina la cítara que trina apostando al violín, tin, tilín, tin, el tenor gongoré, la vihuela discante, el rabelillo encante, la bandurria vocee, el arpa gargante, que así rumorarán, tan, talán, tan. Wow. ¿Cuántos instrumentos musicales podrían describir? Ok, dejémoslo así, ¿no? Y Sor Juana menciona mínimo todos estos nada más en ese villancico, es decir, formaba parte del universo sonoro de Sor Juana. Pero ese es el universo sonoro, digamos, de la celda, que es lo que se llamaría, digamos, la música de celda o la música fuera, digamos, de los ámbitos del templo. Los locutorios. Ya ven que allá está 5 de febrero. Se supone que ahí, es esta parte de aquí, estaba la entrada a los locutorios, es decir, los lugares donde las monjas recibían visitas, ¿no? Y se supone que a través de unos barrotes de madera platicaban con sus invitados. Se supone también que con el velo puesto, se supone. Pero se sabe que aquello era un desmadre cabaretero, ¿me explico? Porque los clérigos, y además de todos los rangos y en todos los niveles, venían a tragar de las maravillosas golosinas que hacían las monjas, porque cocinaban increíble. Y no solo cocinaban increíble, sino que tocaban y cantaban mejor que la Sonora Santanera. Y aquello se ponía de superambiente, ¿me explico? De hecho, hay muchas quejas por parte de muchos prelados acerca de esas prácticas que se daban en los locutorios. Sor Juana se pasaba, pero recibía de todo. Recibía inclusive gente que venía a consultarla, por ejemplo, clérigos, en relación con cuestiones de teología o en relación con cuestiones de argumentación retórica, así como que... mi Juanita, dime cómo puedo hacer yo para argumentar aquí en contra
pues no sé, de tal diputado del PRIAN, ¿me explico? O sea, ¿cómo puedo hacer? Tengo que ver al Alito, ¿no? Y necesito tener unos argumentos así sólidos para estructurar mis... Y Sor Juana disertaba, venían a visitarla virreyes, virreinas, gente de alto nivel en la iglesia, allá los locutorios, ¿no? Y ahí se hacía, sobre todo, insisto, este tipo de música que llamaríamos recreativa, y que además hasta en sus escritos Santa Teresa de Jesús apoyaba, ¿no? Digo, no debe ser tan fácil estar aquí enclaustrado, y sobre todo si no se tiene vocación religiosa. Así estaba, antes de su reconstrucción, el sotocoro y el coro alto del templo. Este es el sotocoro, el coro bajo y el coro alto. ¿Por qué los muestro? Porque es ahí donde las monjas llevaban a cabo, aquí está una representación del coro bajo, donde llevaban a cabo sobre todo, ahora sí, la música relacionada con el templo, ¿no? Donde entonaban los cantos llanos, los cantos gregorianos, la música religiosa, la música relacionada con la misa. No sé si les mostraron, pero aquí se ve la reja que separaba el coro bajo de ya la nave del templo. Esto tenía un velo para que la gente no viera a las monjas. Hay que recordar que esto sucedía también en toda Europa, sobre todo, por ejemplo, en Italia. Mucha gente se enamoraba de las monjas por la manera en la que cantaban, ¿no? Y si no habían tomado los hábitos, inclusive podían proponerles matrimonio, podían sacarlas del noviciado, pero se les imponía una condición: si te sales de aquí, no vuelves a hacer música. Bueno, ¿no? O sea, sí, o sea, lo que aprendían aquí, nada de que allá afuera, ¿no? Porque imagínense, cantaban, tocaban increíblemente bien, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto, por ejemplo, en Venecia, ustedes van cada 2 semanas a Venecia, ¿no? Recordarán el Hospedale de la Pietà, este lugar donde trabajó Antonio Vivaldi, ¿no? Donde se encontraba, digamos, una de las orquestas y de las agrupaciones musicales más importantes de todo Occidente. Eran músicas de un extraordinario nivel. De hecho, Alejo Carpentier, en una pequeña novela, un pequeño cuento novela, seguramente lo han leído, se llama Concierto Barroco, hace una recreación de esa imagen y del virtuosismo tremendo de esas, muy simpático, del virtuosismo tremendo de las monjas, ¿no? O sea, hay que recordar también que mucha gente iba a escuchar misa, no tanto por fe, sino porque era la única manera en la que podía entrar en contacto con música de calidad, ¿me explicó? Es decir, no había Spotify, no había discos, donde escuchar música de calidad en las iglesias. Hay que recordar que las iglesias desde la Baja Edad Media competían entre sí en la captación de feligreses a través de la experiencia estética, ya fuera a través de las pinturas, las esculturas, la arquitectura, la música, ¿me explico? ¿Qué diferencia con lo que sucede en la actualidad? No me digan que no van a la iglesia de su barrio y escuchan por el camino de Belén. Bueno, ok, ya, basta, ¿no? Imagínense escuchar esta música de ese nivel. Eso también formaba parte del universo sonoro de Sor Juana, ¿no? Pero quiero llegar a esto, la parte ruda e importante de Sor Juana. Ahora sí, agárrense porque les va a dar un derrame cerebral. En la biblioteca de Sor Juana podemos ver ahí que se encuentran ejemplares de Cicerón, Marco Tulio Cicerón, y también de este sacerdote jesuita muy importante del siglo XVII, Athanasius Kircher, ¿no? ¿Por qué lo cito? Porque hay una parte muy importante en la música de Sor Juana que tiene que ver más bien con la música, pero a nivel racional, ¿no? Sabemos que San Agustín, en el libro 10 de sus Confesiones, cuando habla de las tentaciones del oído, se pregunta, cuando habla de las tentaciones de los sentidos y dentro de las tentaciones de los sentidos, de las tentaciones del oído,
San Agustín se pregunta si se debe de aceptar o no el canto dentro de la iglesia. Y dice, porque me doy cuenta de que cuando no nada más digo, sino canto las palabras sagradas, tienen un efecto muchísimo más profundo en mí. Pero a veces me descubro dejándome llevar más por el cómo se canta que por lo que se canta. Es decir, me doy cuenta de que me está gustando a nivel sensorial lo que estoy escuchando más que a nivel espiritual. Dice, y entonces me doy cuenta de que incurro en pecado. Pero San Agustín reconoce la importancia del uso de la música como un vehículo para ir más allá de la palabra simple, ¿no? Entonces, esto va a dar pie a toda una serie de teorías que hunden sus raíces en la antigüedad clásica, ¿no? Por ejemplo, Manlio Severino Boecio, que vivió del 480 a más o menos 424-25, escribió un libro muy importante para la historia de la música, que son las instituciones musicales. Y ahí lleva a cabo una clasificación de la música y la divide en música mundana, música humana y música instrumental. Pero no nos confundamos, la palabra mundano no tiene en este contexto el mismo significado que nosotros podríamos darle. Mundano sería como así, música del mundo, de cosmopolita, frívola, acá, ¿no? No, la música mundana es la música del mundum, la música de las esferas. La música humana es la música, se refiere a ver, aquí tal vez valdría la pena aclarar algo, aunque lo dejé para más adelante. Cuando Platón, en el libro tercero de la República, hace un análisis de la música que debería de privilegiarse en la formación de los guardianes de la República ideal, Platón llega a una conclusión muy importante en el tercer libro, y tiene una frase también de las tatuables. Dice, dadme la belleza interior del alma, haced que esté en equilibrio con la belleza del cuerpo, y tendréis un verdadero músico. Anótale, Amarante. Otra vez. Dadme la belleza interior del alma. Es decir, ¿qué tengo que hacer para embellecer mi alma? ¿Me explico? Todas las prácticas, ejercicios que tengo que hacer para, bueno, primero sentirla, hacer que esa belleza esté en equilibrio con la del cuerpo. A lo que se está refiriendo Platón es, hay que poner en equilibrio el plano espiritual con el plano material. Dice, y tendréis un verdadero músico. Pero no se está refiriendo al músico como el Buki. Bueno, ni como el Buki ni como nadie, ¿no? Músico en ese sentido significa alguien digno de ser habitado por las musas. Oh. Es decir, y tendréis a alguien digno de ser habitado por la inspiración que fluye del universo. Oh, qué interesante asunto. Que no se refiere a música instrumental. Esa es la música humana. La música humana es la que nos pone en condiciones de ser habitados por la música de las esferas. La música instrumental se refiere a toda la música que se hace no solamente con instrumentos, sino contando también como instrumento a la voz, ¿no? Ahora sí es la música que suena, ¿no? Esta idea va a hundir sus raíces, por ejemplo, en Pitágoras. Ustedes vieron en el jardín de niños que Pitágoras es el primero en hablar de esa música de las esferas. Pitágoras consideraba que en el centro de la creación había una inmensa bola de fuego y que alrededor de ella, unidas a esferas de cristal, giraba la Tierra, la antitierra, los 5 planetas visibles, el cielo del Sol, la Luna y el cielo de las estrellas fijas. Y que en ese movimiento generaban sonidos. Yo siempre he creído que cometeríamos un terrible error si lo tomáramos de manera literal, ¿me explico? O sea, me parece que se está hablando más bien a un nivel metafórico, pero ya hablaremos de otro en otras 57 conferencias. Pero quien inició todo esto fue Pitágoras. Pitágoras, a través de Filolao y de Arquitas de Tarento, va a impactar en Platón. Pero antes de llegar a Platón, por ejemplo, todavía
un filósofo neoplatónico, llamado Porfirio, decía lo siguiente en relación con Pitágoras, que con sus cadencias rítmicas, sus cánticos y sus ensalmos, mitigaba los padecimientos psíquicos y corporales. Estos principios los desarrollaba para sus discípulos, o sea, sí, una música que influye sensorialmente, pero aclara, pero particularmente escuchaba la armonía del universo, porque comprendía la armonía universal de las esferas y de los astros que en ellas se mueven, y que no la percibimos por la pequeñez de nuestra naturaleza. ¿A qué se refiere con eso? Es decir, nuestro aspecto material, y sobre todo si está hecho una porquería, ¿no? No nos permite experimentar nuestra alma y escuchar con el alma y contemplar con el alma el orden divino. A eso se refiere, ¿no? Decía Porfirio, por lo demás, las voces de los 7 planetas, pero son símbolos. La de la esfera de los fijos y la que se halla por encima de nosotros, había asegurado que era la de las 9 musas, pero son símbolos, por favor. A la mezcla, sinfonía y, por así decirlo, atadura de todas ellas, llamaba Mnemósine. Recuerden que Mnemósine, y si no lo pueden recordar es porque no han tomado un curso de mitología griega, como los que ofrece la Dirección General de Educación Continua del claustro de Sor Juana, ¿no? Recuerden que Mnemósine en la mitología griega es una diosa que representa la memoria. Cuando uno logra mezclar todo esto de manera equilibrada, recuerda, ¿me explicó? O sea, recupera ese recuerdo perdido, dice, de la que cada una era parte y efluvio como un eterno increado. Sor Juana tenía conocimiento de todo esto. Esto va a impactar en Platón. Seguramente leyeron en tercero de primaria el final del libro de la República de Platón, donde se habla por primera vez, donde se escribe por primera vez acerca de la música de las esferas. ¡Wow! ¿No? Y cómo Platón describe en una visión extraordinaria la manera en la que semiesferas, una dentro de otra, giran, ¿no? Y cómo sobre cada una de ellas hay una sirena que emite un sonido, y la suma de esos sonidos produce una armonía. ¿Por qué digo armonía? Porque en griego se escribe con H y no se refiere a mezcla de acordes, sino se refiere a escalas, a una escala. ¿Para qué sirve una escala? ¿Para qué sirve una escalera? ¿Para subir o para bajar? Pero aquí la idea es que para subir van a ver la importancia de esto. De Platón, por ejemplo, vamos a encontrar una referencia igual en Marco Tulio Cicerón. Han estudiado el libro sexto del Tratado de la República, donde se narra el sueño de Escipión, y cómo Escipión también tiene esta visión del orden del universo, y se habla de las esferas y de los sonidos que se forman. Importantísimo. Esto va a impactar en el siglo II después de Cristo en Claudio Ptolomeo. Y Claudio Ptolomeo va a desarrollar el modelo del universo, que va a permanecer a lo largo de toda la Edad Media, la Tierra en el centro y unidos esferas de cristal, los planetas visibles, el Sol, la Luna, y cada uno produce un sonido. Pero quiero insistir, son metáforas. Esto va a impactar en una mujer tan brillante como Hildegard von Bingen, que lo va a aplicar a las jerarquías celestes. Y Hildegard von Bingen dice, sí, alrededor de Dios, no es que ahí no haya nada, ese círculo negro es el todo, es la divinidad. Y alrededor de él giran serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, arcángeles, ángeles, entonando cantos de creación, ¿no? Y de ahí va a impactar en Dante Alighieri. Dante Alighieri construye su Divina Comedia con base en esto. Recuerden que aquí la Dirección General de Música, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero la Dirección General de Educación Continua de la Universidad del Claustro de Sor Juana ofrece el curso más rifado de análisis y comentario de la Divina Comedia. Si no han leído la Divina Comedia, es su oportunidad, porque además, como les he dicho, se sabe de buena fuente que para ingresar al cielo se hace un examen de admisión. Y una buena parte de las preguntas giran en torno a la Divina Comedia. Luego no digan que nadie les advirtió. Nomás para que vean. Este compadre, Franchino Gaffurio, vayan este fin de semana a Milán, de pasadita.
a la Biblioteca Ambrosiana. Ahí van a ver este retrato hecho por Leonardo da Vinci, porque Franquino Gafurio era amigo de Leonardo da Vinci. ¿Cuáles son sus amigos? ¿Sí se dan cuenta? O sea, ¿no? Era amigo de Leonardo da Vinci. Y Leonardo Gafurio era músico, pero músico en este sentido profundo, donde se mezclaban una enorme cantidad de simbolismos, y él desarrolla esta imagen que no sé qué tan clara se vea, pero ¿se ve clara? Sí, más o menos, ¿no? Donde habla precisamente de eso, del ascenso desde la Tierra, a través de las distintas esferas, la Tierra, los elementos tierra, agua, aire, fuego, a través de cada uno de los planetas, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, bla, 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 bla. Cada uno relacionado con cada una de las musas. Allá abajo está Talía, ¿no? Y así van subiendo las musas hasta llegar a lo alto con Apolo. Esto habla, insisto, de cómo se mezclaban en ese tipo de pensamiento renacentista una serie de concepciones muy complejas de las que Sor Juana tenía perfecto conocimiento, sobre todo, bueno, antes de llegar a eso, Robert Fludd. Tienen que conocer las teorías de Robert Fludd, gran científico alquimista, que hablaba de eso. Aquí está su concepción músico-matemática del universo. Allá arriba está la mano de Dios, que hace girar, ¿no? Que afina ese enorme monocordio, y según la afinación de los intervalos se da el equilibrio en el universo, y esa es la música de las esferas. Para poder experimentar ese equilibrio exterior hay que cultivar el equilibrio interior, bla, bla, bla. Pero Sor Juana entró en contacto con eso a través de este compadre, Athanasius Kircher. En ese cuadro que está allá es muy interesante porque no sé por qué, pero hay algo que me hace sospechar que Miguel Cabrera, cuando hace el cuadro, de alguna manera quiso poner de manifiesto lo cuidadosa que era Sor Juana a la hora de poner de manifiesto que conocía las teorías de Athanasius Kircher, porque algunas de ellas, aunque él era un padre jesuita, digamos que no eran muy bien vistas desde el punto de vista teológico por la Iglesia, de tal manera que el libro de Athanasius Kircher está ahí escondidito. ¿Me explico? Es como de los gustos culposos. Y Athanasius Kircher escribió una enciclopedia musical, pues la más brutal, 2 volúmenes con 1112 páginas, ¿no? Ni Dan Brown escribe tan prolíficamente, ¿no? Y comprende absolutamente, digamos, todo lo que se tiene que saber de todo. Sor Juana conocía ese libro, el Musurgia Universalis, ¿no? Es decir, y además el Ars Magna con Sony et Sony, es decir, la música universal y el gran arte de las consonancias y de las disonancias. Pero no se está refiriendo tanto a consonancias y disonancias como de las que se escuchan, sino lo que nos pone en consonancia y en disonancia con las leyes del universo, ¿no? Un libro que sí sabemos que Sor Juana leyó a fondo, porque además inclusive hizo comentarios, es el Melopeo, de Domenico Pietro Cerone. Humildemente, Cerone, al principio de su libro, aclara el melopeo y maestro. Melopeo significa, digamos, aquel que conoce las reglas con base en las cuales se debe de hacer música, ¿no? Esa es la idea. Dice, el melopeo y maestro, tratado de música teórica y práctica en que se pone por extenso lo que uno, para hacerse perfecto músico, ha menester saber. Es decir, debe saber. Toma nota, Fer, por si no lo has leído, ¿no? Si quieres ser un perfecto músico, aquí tenemos un extraordinario pianista y compositor, pero a lo mejor no ha leído el melopeo, te falta, ¿no? 22 volúmenes. ¡Qué cueva! El libro, históricamente, por comentaristas posteriores, fue considerado algo así como monstruoso, ¿me explico? ¿Quién va a leer eso? Y además van a ver por qué. 849 capítulos, ese no es el por qué. 1160 páginas, tampoco, ¿no? Sino porque es un libro que, como verán, él lo publicó en 1613, si mal no recuerdo, 1613, pero hace alusión a una música anterior a Sor Juana.
Recuerden, Sor Juana, tomamos la fecha de 1651, ¿no? ¿Quién se va a basar en un libro que hace toda una recopilación de la música desde la antigüedad hasta el Renacimiento? ¿Todavía se acuerdan de la fecha del estreno del Orfeo de Claudio Monteverdi? ¿Alguien se acuerda? 1607, exacto. Yo tenía la esperanza de que por relacionarlo con el Día de la Bandera, recordarán que fue el 24 de febrero de 1607 cuando se estrenó. Para 1607, Monteverdi ya está proclamando una música totalmente nueva. Efectivamente, en 1605, su quinto libro de madrigales proclama una nueva manera de entender la música. Y este compadre, en 1613, publica este libro. ¿Qué fue lo que lo llevó a eso? Que lo publicó en España. O sea, ¿les vale? Recuerden que sí hubo un país que vivió en un retraso constante en relación con lo que se descubría y se desarrollaba en Europa, pues fue España. O sea, todavía en el siglo XVIII, Goya criticaba a los españoles, ¿no? Porque no aceptaban las ideas, o ni siquiera ponían a consideración las ideas de la Ilustración, porque seguían viviendo en un atraso en relación con supersticiones, bla, 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 ¿no? Pero eso va a impactar en Sor Juana. Este es el libro, ese era el libro del cual Sor Juana tenía un ejemplar y donde, digamos, sació una buena parte de su sed de teoría musical. Sí tocaba, en el caso de que así fuera, pues instrumentos, pero digamos, por eso quería establecer la comparación con Leonardo da Vinci. Ustedes saben muy bien que si Leonardo da Vinci resucitara, está rudo, ¿verdad? Resucitara y viera un avión, ¿qué haría si se lo prestáramos un rato? Lo desarmaría. Es decir, querría saber cómo funciona. No le interesaría tanto volar, que eso ya lo sabe. ¿Cómo funciona? Digamos, ese era el pensamiento de Sor Juana. Ok, estos instrumentos suenan así y producen esto de acuerdo a lo que ella misma aceptó en el poema que vimos hace rato. Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que hay detrás de esto? Esto nos pone un poco sobre aviso sobre algo que ustedes conocen. Díganos, por favor, por una licuadora prehispánica, ¿cuál es el poema de poemas de Sor Juana? El primero sueño. El primero sueño es el poema de poemas de Sor Juana. No lo has leído, Amaranta, ¿no? Es portentoso, pero sabemos que en ese poema Sor Juana, digamos, termina aceptando la derrota del intelecto ante la pretensión de entender el mundo. Es como el intelecto, chicas, el intelecto se queda chiquito para entender el mundo, ¿no? Algo así va a suceder con Sor Juana, precisamente, pero ¿en dónde? Ok, déjenme explicar. Ustedes saben muy bien que este cuadro fue pintado por David Alfaro Siqueiros. No, claro que no. ¿Me explico? Por Rafael, es una de los murales de las estancias del Vaticano. ¿Recuerdan? La famosa Escuela de Atenas es la parte central del mural de la Escuela de Atenas. Y ahí tenemos a Platón señalando hacia arriba, el mundo de las ideas. No es gratuito que Platón lleve en sus manos el Timeo, que es el diálogo más violento que haya escrito Platón, ¿o no, doctor? O sea, quieren que les dé un derrame cerebral, intenten leer el Timeo. Pero ahí expone toda su cosmovisión matemática. Recuerden que Platón, en el lugar donde daba clases, que era la academia, había puesto un letrero, por decirlo de alguna manera, en donde decía que no entre aquí quien no sepa geometría. Y no la geometría euclidiana que medio aprendimos en la primaria, ¿no? O sea, estaba rudo el muchacho. Platón entonces tiene en sus manos el Timeo y señala hacia esa, digamos, perfección racional del mundo. En cambio, Aristóteles dice, no, mi chavo, la realidad, eso es lo que cuenta, la realidad, ¿no? ¿Por qué es importante esto y sobre todo en el caso de Sor Juana? Ya nos vamos acercando
al final, ¿no? Sabemos que el origen del pensamiento platónico se encuentra en gran medida en Pitágoras. Y Pitágoras desarrolló toda una teoría musical y a partir de sus ideas se va a desarrollar toda una teoría musical de afinación matemática de los instrumentos. Pero si uno afina un instrumento musical, voy a tratar de ponerlo de manera muy sencilla porque eso es muy complicado. Si uno afina un instrumento musical de manera pitagórica, en la práctica se va a enfrentar a serios problemas porque a partir de cierto momento las cosas van a comenzar a sonar desafinadas, ¿no? De tal manera que para que podamos tocar un instrumento bien, hay que llegar a una afinación medio desafinada, ¿no? Es como un acuerdo entre lo matemático y lo que el oído nos dice que es lo conveniente. Estas ideas van a quedar expresadas sobre todo por Aristógeno. Aristógeno fue uno de los teóricos musicales griegos más importantes. ¿Conocemos algo de la música griega? No. Los pocos ejemplos de música griega que llegaron a nosotros son muy tardíos. Es decir, no sabemos cómo sonaba su cielito lindo, no sabemos cómo sonaba su cucaracha, no sabemos. Pero llegaron muchos tratados musicales que nos hablan de la complejidad de la música griega. Y Aristógeno, siguiendo el pensamiento de Aristóteles, dice, no, lo que debe de prevalecer a la hora de buscar la afinación de un instrumento debe ser la conveniencia sensorial. ¿Sí me explico? Y en cambio, Platón y Pitágoras dicen, no, la receta debe ser así. Y la cumples porque matemáticamente es así. Ups, ok. ¿Qué tiene que ver esto? En el encomiástico poema, Sor Juana hace desfilar como personajes de este pequeño poema representado a cada una de las notas a las que les dio nombre, ustedes saben, Guido d'Arezzo. Oiga, no le digan Guido, es medio naco. Guido d'Arezzo, ¿no? Guido d'Arezzo. ¿Recuerdan? Esto lo aprendieron en la secundaria mínimo. Guido d'Arezzo le dio el nombre a las notas a partir de un himno a San Juan. El himno en latín dice Utquam laxis resonare fibris mira gestorum famolituorum solvet polluti labi reatum. Él solo le dio el nombre a esas notas, ut, re, mi, fa, sol, la. Siglos después, como el ut resulta difícil de cantar, no, se cambió por do, ¿me explico? Y con el paso del tiempo se añadió el si, apelando a las primeras letras del nombre de San Juan, Sante y Johannes. Pero, ese es el himno, ¿no? Pero se dan cuenta, el melopeo y lo que hace Sor Juana en su poema nos está hablando de una teoría musical del siglo XI. No sé si me explico. Es decir, Sor Juana se basa en algo que lanza su mirada hacia el pasado. Porque era de una erudición extraordinaria. Eso sí no se los voy a explicar porque no van a salir vivos de aquí, ¿no? Pero si ustedes leen, les voy a leer un pedacito porque sí nos da tiempo, miren. ¡Ay, qué maravilla! En el romance número 21, que es un romance, un poema que Sor Juana dedica a la condesa de Paredes, a la famosísima María Luisa Alici, a esa mujer que más o menos era 2 años mayor que Sor Juana, esposa del virrey, y con la que se supone que hubo una relación emocional muy, muy intensa. Eran ambas mujeres excepcionales. Sor Juana desarrolla todo su pensamiento musical. Voy a tratar de ser breve. Le escribe: después de estimar mi amor, excelsa, bella María, el que en la divina vuestra conservéis memorias mías, después de haber admirado que en vuestra soberanía no borrada de mi amor se mantenga la noticia,
paso a daros la razón que a no obedecer me obliga vuestro precepto, si es que hay para esto disculpa alguna. ¿Por qué está pidiendo disculpas Sor Juana? Porque la condesa le había pedido de favor que si le podía dar un tratado de música en el que ella pudiera, digamos, aprender las cuestiones teóricas de la música, ¿no? Sor Juana se disculpa por no darle ese tratado y dice: de la música un cuaderno pedís y es cosa precisa que me haga a mí disonancia que me pidáis armonías. A mí, señora, conciertos, cuando yo en toda mi vida no he hecho cosa que merezca sonarme bien a mí misma. Esto resulta muy interesante porque ha llevado a muchos a preguntarse: ¿Sor Juana componía? A lo mejor Sor Juana hizo algunos ejercicios de lo que ahora llamaríamos armonía, pero a lo mejor no eran muy brillantes. Sor Juana se daba cuenta de que pues una cosa es conocer la teoría y otra cosa es tener el talento para hacer de eso algo que valga la pena, ¿no? Sé que estos versos pueden ser tomados de muchas maneras, pero dice: a mí, señora, conciertos, cuando yo en toda mi vida no he hecho cosa que merezca sonarme bien a mí misma. Yo, arte de composiciones, reglas, caracteres, cifras, proporciones, cuantidades, intervalos, puntos y líneas, quebrándome la cabeza sobre cómo son las cismas, si son cabales las comas en que el tono se divida. Esto es erudición pura. Se refiere a que en cuántas comas puede ser dividido un tono, desde tiempos de Pitágoras. ¿Cuáles son las divisiones más pequeñas de un tono, llamados cismas? En pocas palabras, se está pasando de la raya Sor Juana. O sea, está diciendo que no sabe nada, pero dando una clase de erudición, ¿me explico? O sea, como si dijera: ¿me preguntas a mí algo de física cuántica? No sé, y de pronto te da una clase de física cuántica para decirte por qué no sabe de física cuántica. Dices: ay no, mami Blue, por favor, ¿no? Te pasas. Y entonces dice: si el semitono incantable en número impar estriba, a Pitágoras sobre esto, revolviendo las cenizas. Si el diatesarón se debe por consonancia tenida, citando un extravagante en que el Papa Juan lo afirma. Está rudo, ¿verdad? Se está refiriendo a intervalos musicales, el diatesarón es una cuarta justa. Si el temple en un instrumento al hacerlo necesita de hacer participación de una coma que hay perdida. Ok, a ver, antes de que huyan en desbandada porque ya no se está entendiendo nada, Sor Juana le dio a un tratado de música que se supone que ella escribió. Nunca se encontró. No se sabe si realmente lo escribió, aunque ella misma dice que en su juventud sí hizo algo en ese sentido. De hecho, lo aclara en este mismo poema, después de que le dice a la condesa y le da una clase de erudición musical y le dice: pues es que yo no sé de música, ¿no? Y le confiesa algo muy importante. Le dice: mas si he de hablar la verdad, es lo que yo algunos días, por divertir mis tristezas, vi en tener esa manía, y empecé a hacer un tratado para ver si reducía a mayor facilidad las reglas que andan escritas. Se sabe que ese tratado que escribió Sor Juana era tal vez una simplificación del libro espantoso de Cherone. ¿Me explico? Es como diciendo: ok, vamos a quitar todo lo que es accesorio y lo vamos a simplificar, un manual que se entienda, ¿no? No se sabe si, en el caso de haberlo hecho de esa manera, lo hizo para enseñarle a sus hermanas para que aprendieran música de manera más simple, o simplemente para entenderlo ella. Me explico, para facilitarse la comprensión de un libro que era demasiado rudo. Pero dice entonces: y empecé a hacer un tratado para ver si reducía a mayor facilidad las reglas que andan escritas. En él, si mal no me acuerdo, me parece que decía que es una línea espiral, no un círculo, la armonía. Y por razón de su forma, revuelta sobre sí misma, lo intitulé caracol, porque esa revuelta hacía. 2 minutos más de su absoluta concentración, pero mucha concentración. Voy a echar mano de una leyenda china.
Se dice que el emperador Huang Ti, el famoso emperador amarillo, que ustedes saben que para los chinos fue el gran civilizador de la cultura china, le pidió a un sabio llamado Ling Lun que partiera hacia unos remotos bosques de China con la intención de encontrar unos bambús con los cuales pudiera hacerse una flauta, y le dio las instrucciones para afinar esa flauta. Le dijo: el primer bambú que cortes, ese va a ser tu primer sonido. Vamos a decir do, ¿no? Do. Ese bambú vas a cortar otro igualito, pero ese lo vas a dividir en 3 partes y le vas a cortar una, de tal manera que te van a quedar 2/3 partes del bambú original, ¿no? Ese va a ser tu segundo sonido. Sabemos que ese sonido es sol, do, sol. El siguiente tubo lo vas a cortar del mismo tamaño que el segundo tubo, pero ese tubo también lo vas a dividir en 3 partes y le vas a quitar una. Otra vez la misma relación. Ese sonido va a ser un re. Y así, ¿no? Si siguiéramos ese método de afinación que el emperador Huang Ti le dio a Ling Lun, si lo siguiéramos de manera estrictamente matemática, tendríamos los sonidos do, sol, re, la, mi, si, fa sostenido, do sostenido, que lo vamos a armonizar por re bemol, la bemol, mi bemol, si bemol, fa y de nuevo do. Supuestamente, el círculo nos llevaría al origen de todos los sonidos, ¿me explico? Pero desde el punto de vista estrictamente matemático, pensemos por un momento como si fuéramos ingenieros. Si siguiéramos una afinación estrictamente matemática y el círculo lo hiciéramos así, al final el círculo no se uniría porque quedaría ligeramente más arriba del punto en el que partió. Y entonces tendría que seguir ascendiendo y ascendiendo, formando una espiral. ¿Qué tal, mi querido Isaac? Ascendiendo una espiral. Sor Juana se había dado cuenta de eso, ¿me explico? De que si siguiéramos la afinación matemática racional, no se llega al punto de origen. Que más bien, si nos dejamos guiar solo por el sentido, pues sí llegamos al punto de origen, como sucede en un piano afinado o en un clavecín afinado, ¿me explico? ¿Qué es lo importante de esto? La diferencia entre 2 formas de entender la música, una racional y otra sensorial, ¿me explico? Ok, ahora sí, para que sufran un derrame cerebral. Decíamos que el barroco es pasión racionalizada, es decir, queremos entender las pasiones, pero a través de la razón, ¿no? ¿Qué representa de manera más clara esa idea? Este mito. Un día, Apolo, al que ustedes saben que podemos reconocer, oiga, no sé si les he dicho que la Dirección General de Música, Dirección General de Educación Continua de la Universidad de Claustro de Sor Juana, ofrece el curso más rifado de mitología griega. Ahí lo pueden ver. Bueno, Apolo, ustedes saben que va desnudo por la calle, es un papucho, ¿no? Lleva un arco de plata, lleva una lira, le tupe al shampoo de manzanilla y por eso de su cabeza sale un resplandor maravilloso, ¿no? Apolo un día ve a Cupido, ya saben, Cupido, niñito, regordetito, ¿no? Que lleva su arquito y sus flechitas. Apolo se burla de Cupido y le dice que el arco y las flechas no son armas para un niño. Y Cupido le dice: ¿así, estúpido? Vas a ver. Recuerden que el dios más temido en la mitología griega es Cupido, Eros. Y entonces Cupido, ustedes saben muy bien que dispara 2 tipos de flechas: flechas de punta aguda y flechas de punta chata. Las flechas de punta aguda producen el deseo sexual, las flechas de punta chata el rechazo sexual.
Y un día que Apolo estaba viendo sereno, moreno, en un bosque, a una ninfa, que como toda ninfa que se prefiere ser una buena ninfa en el mundo griego va desnuda, ¿no? Apolo está muy relajado viendo a la ninfa, ¿no? Cupido dice, ahora es cuando. Saca una flecha de punta aguda y ¡boing!, le dispara a Apolo, y Apolo se enciende en pasión sexual por esa ninfa llamada Syrinx y comienza a perseguirla. Syrinx ve que viene Apolo. Cualquier otra ninfa hubiera dicho, ven a mis brazos, mancebo sonrisor. Pero ¿qué hace Cupido? Saca una flecha de punta chata y se la dispara a la ninfa, despertando en ella el rechazo hacia Apolo. La ninfa sale huyendo y cuando está a punto de ser alcanzada por Apolo, invoca a su padre, el dios río Peneo, para que la convierta en un árbol. Su padre la convierte en el árbol del laurel. Esta es la imagen. En la mitología griega, los ríos son representados por hombres de edad avanzada, con una enorme vasija de la que sale agua y un remo, ¿no? Dafne se está convirtiendo en el árbol del laurel. ¿Quién está ahí atrás mirando lo que provocó? Cupido. Apolo llega demasiado tarde, ¿no? Apolo queda conmocionado. ¿Quién sale detrás del árbol? Cupido, y le dice, ¿decías, estúpido? ¿Decías? ¿Qué es lo importante de esto? Que entonces Apolo experimentó por primera vez algo que su racionalidad no le permitía experimentar. Y que hemos dicho 1000 veces que es aquello que experimentamos cuando las catecolaminas nos destrozan el hipotálamo y producimos litros y litros de dopaminas porque estamos súper enamorados. Y entonces lo hemos dicho, somos capaces de reescribir en una sola noche los 365 sonetos de Petrarca y subir parados de manos en Popocatépetl y hacer quién sabe cuántas estupideces, ¿no? Por pura pasión. Apolo se dio cuenta de que experimentó eso y para llevarlo a la conciencia, cortó unas ramas del árbol de laurel y se confeccionó una corona. Apolo es pasión racionalizada. Por eso Apolo, ustedes lo saben, es el inspirador de las inspiradoras. Apolo vive en lo alto del monte Parnaso, desde donde contempla a las musas que danzan y cantan en lo alto del monte Helicón. Si han ido a Bellas Artes, a la plaza o a la sala grande de Bellas Artes, recordarán que en lo alto está Apolo y las musas. Se refiere a eso, ¿no? Pasión racionalizada, fuente de la inspiración. Sor Juana se da perfectamente bien cuenta de eso, ¿no? Que no es ni lo uno ni lo otro, y lo hemos dicho, eso está presente en todos sus poemas. ¿Recuerdan? Lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué hace Sor Juana con el famoso yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué al dejarte o al tenerte se encuentra un no sé qué para quererte y mucho sí sé qué para olvidarte? Pues no quieres dejarme ni enmendarte, yo templaré mi corazón de suerte que la mitad se incline a aborrecerte, aunque la otra mitad se incline a amarte. Si ello es fuerza, querernos haya modo, que es morir el estar siempre riñendo. No se hable más en celo y en sospecha, y quien da la mitad no quiere el todo. Y cuando me le estás allá haciendo, sabe que estoy haciendo la deshecha. Pasión racionalizada. ¿Qué hace Sor Juana? Se ahorra 9 años de psicoanálisis, ¿no? En el fondo que está diciendo, qué estúpida soy, con todo respeto. Dice, yo no puedo tenerte ni dejarte. Chale. Solo faltó ese chale, ¿no? Ni sé por qué al dejarte o al tenerte, es decir, aunque pudiera dejarte, pero no puedo dejarte porque no puedo tenerte, siempre encuentro un no sé qué para quererte y muchos sí sé qué para mandarte al carajo. Eres infiel, eres huevón, eres mentiroso. Pero sin embargo hay un no sé qué que me hace querer estar contigo. Estoy mal. En esos primeros 4 versos, Sor Juana se psicoanaliza y después va con el otro y dice, ok, ya que no puedes dejarme ni enmendarte, tú hazme el favor, déjame, ¿no? Tú mándame al carajo. O cambia de actitud. Pero si no lo vas a hacer, yo templaré mi corazón de suerte que la mitad se incline a aborrecerte, aunque la otra mitad se incline a amarte. Dices, no manches, mi chava, eso es esquizofrenia autoinducida, ¿no? Y sí, efectivamente, porque eso es lo que hacemos en la realidad, ¿no? Dice, si ello es fuerza querernos,
Si no hay de otra más que querernos, haya modo, encontremos la manera, que es morir el estar siempre riñendo. El psicoanalista nota, se la pasan peleando. La pregunta, ¿por qué pelean? Y ella misma lo dice, no se hable más en celo y en sospecha. A huevo, ¿no? Celos. No se hable más en celo y en sospecha, y quien da la mitad no quiere el todo. Es decir, si tú me vas a pedir el todo de mí, y tú nada más me vas a dar la mitad de ti, olvídalo. Y cuando tú me la estás haciendo allá en ese hotel de Tlalpan, sabe que yo en el hotel de enfrente te voy a estar haciendo exactamente lo mismo para que se te quite. Pasión racionalizada. Y para colmo es un soneto, que es la forma más estricta. 14 versos, 4, 4, 3, 3. Pasión racionalizada. Qué lástima que no podamos saber qué pensaba, qué música escuchaba en su cabeza Sor Juana, ¿me explico? La podemos intuir a través de sus poemas, y eso es indudable, porque desde el mundo de los griegos danza, música y poesía son una sola cosa, música, ¿me explico? Esto ha sido solamente una especulación. Qué lástima que después se le viniera el mundo encima a Sor Juana, una confabulación de hombres entre machistas, misóginos, con problemas políticos, Manuel Fernández de Santa Cruz, Francisco de Aguiar y Seijas, Antonio Núñez de Miranda, ¿no? ¿Recuerdan? Se le ocurre a Sor Juana hacer una crítica, un sermón de una vaca sagrada de la teología portuguesa, Antonio Vieira, pero primero quedó nada más en una plática así de amiguis aquí en los locutorios. Se entera, ¿no?, el obispo de Puebla y le pide a Sor Juana que por qué no escribe esa crítica. Pues ella, muy buena onda, obedece a su superior, la escribe, se la manda y el muy puerco la publica, ¿no? Perdón por lo de publica. La publica con el nombre de Carta Atenagórica, que sabemos que significa, atenagórico significa digno de la sabiduría de Atenea, ¿no? Pero qué mala onda, porque al principio de la carta reprende a Sor Juana por andarse metiendo en cuestiones en las que no debería de meterse una mujer, de teología, ¿no? Y publica la carta. ¿Por qué la publica? Por una cuestión, ya la van a ver, política. Sor Juana le contesta con la respuesta a Sor Filotea, donde se defiende de todas esas acusaciones y reivindica para las mujeres el derecho al estudio, bla, 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 bla. ¿Pero por qué hizo eso precisamente este compadre? Porque tenía una competencia espantosa con el obispo de Michoacán, Aguiar y Seijas. Había quedado vacante el arzobispado de la Ciudad de México y los dos candidatos eran ellos dos, ¿no? Y la manera de darle en la cabeza a Aguiar y Seijas, que era un admirador de Vieira, era a través de ese escrito de Sor Juana, provocándolo. Aguiar y Seijas era machista, era misógino, era N cantidad de cosas. ¿Qué sucedió entonces con Sor Juana? Que comenzaron a desaparecer todos los apoyos para Sor Juana. En 1691 hay una tremenda inundación aquí en el valle, llueve muchísimo. 1691, 1692 hay hambruna, se le vienen al virrey todo tipo de protestas, ¿no? Cerraron las carreteras, los maestros se vinieron aquí al Zócalo y pusieron sus tiendas de campaña, ¿no? Hubo de todo. El virrey no podía estarse fijando en los problemas de una monja. Y entonces Sor Juana pierde, de alguna manera, el apoyo del virrey, y en medio de esos conflictos decide buscar a su confesor original, a Antonio Núñez de Miranda. Y el tipo le va a cobrar el hecho de que Sor Juana le haya comprado sus zapatillas de ballet unos años antes y lo haya mandado a volar cuando Sor Juana se sabía protegida por los virreyes. Y va a aceptar ser su confesor, pero va a ejercer sobre él una especie de acoso, de asedio intelectual y espiritual que la va a llevar a la larga. El 5 de marzo de 1694, después de tremendos conflictos morales, porque si hay algo de cierto, ¿a qué entra uno al Centro Olímpico Mexicano? Pues a convertirse en un atleta ganador de medallas, ¿no?
Y por lo tanto tienes que hacer todo lo que te dicen que tienes que hacer para ser ganador de medallas. ¿Para qué entras a un convento? Pues para ganar la medalla de oro en espiritualidad, ¿me explico? Y de pronto Sor Juana pues, no hacía todo lo que tenía que hacer para ganar esa medalla de oro de espiritualidad. Escribía poemas profanos, poemas de amor, obras de teatro profanas, o sea, todo lo que una monja no debería de hacer, ¿no? Expuso en bandeja de plata, ¿no?, todas las acusaciones y todas las presiones, de tal manera que el 5 de marzo de 1694, Sor Juana escribe un documento en el que protesta que, rubricada con su sangre, hizo de su fe y amor a Dios la Madre Juana Inés de la Cruz, al tiempo de abandonar los estudios humanos para proseguir, desembarazada de este afecto, en el camino de la perfección. Consecuencia, Sor Juana terminó regalándole a Aguiar y Seijas toda su colección de libros, toda su colección de instrumentos, se deshizo absolutamente de todo. ¿Qué hizo Aguiar y Seijas con eso? Lo malbarató para juntar dinero, para dar limosnas. ¿Dónde terminaron los libros de Sor Juana? ¿Quién sabe? ¿Dónde terminó su colección de instrumentos? ¿Quién sabe? ¿Dónde terminó Sor Juana? Al año siguiente, el 17 de abril de 1695, murió. Si hay un soneto de Sor Juana que a mí me parece que defina en gran medida su postura y su vida, es este que conoce muy bien. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades de los tatuables. En la espalda cabe. Esta ha sido una aproximación, solo una aproximación, lo digo sinceramente, humilde, a la relación entre Sor Juana y la música. Gracias. Ok, ok.